Buenas tardes. Buenas tardes, Ledman. Hoy en esta cumbre de Nelson Mandela, que tiene que ver con la paz y la forma de sostener la paz en el mundo, nos parece que es oportuno demandar, exigir de Naciones Unidas una atención especial a aquellas naciones o aquellas regiones que han sufrido de violencia, en este caso, en el caso de Honduras, por grupos no estatales, por actores no estatales que violentan los derechos fundamentales de la gente o los derechos humanos de la gente. ¿Qué significa eso? Que existe una doctrina que habla que quienes violentan los derechos fundamentales como la vida, el derecho de acceso al trabajo, a la educación, derechos económicos, solamente son los agentes del Estado. ¿Y quién no sabe en Honduras y en Latinoamérica que las maras, las pandillas, los narcotraficantes son los principales violadores de los derechos fundamentales o derechos humanos, como el derecho a la vida, entre otros, o los derechos de acceso al trabajo o el tema económico en general, si no son las maras o pandillas, si no son los narcotraficantes? Entonces me parece que Naciones Unidas debe de reflexionar y reinventarse en su rol en el mundo. Cuando Nelson Mandela habla de la paz, a mí me provoca decirle a toda esta gente que, inspirados en los principios que Mandela, por los que él vivió y los que él nos hereda como algo importante en la historia de la humanidad, es también decirle a Naciones Unidas que el narcotráfico en la región de Colombia hasta México, hasta Estados Unidos, afecta tremendamente la vida de nosotros los centroamericanos. La mayor tragedia en términos de pérdida de vidas humanas que ha tenido Honduras ha sido a consecuencia del tráfico de drogas. Y ahora ya es reconocido por el propio presidente colombiano que como nunca antes en la historia se está produciendo cocaína en Colombia, o plantas de coca. Y esa droga va a pasar por algún lado hacia Estados Unidos. De ahí que nuestra petición fuerte, contundente, se va a sentir también hoy, a pesar de que también, y me alegra que la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, reconozca que Honduras es uno de los países que más avanza en el tema de lucha contra el tráfico de drogas. Pero ese negocio es monumental. Si no tenemos un compromiso fuerte, decidido de Estados Unidos y al mismo tiempo de los países productores en el sur, los países de Centroamérica nos vamos a ver en situaciones difíciles. Y en ese sentido me parece que este evento por la paz, inspirado en la vida de Nelson Mandela, nos da la oportunidad de conversar qué es lo que nos produce falta de paz, de tranquilidad, y qué es lo que nos produce paz y tranquilidad que tenemos que hacer juntos. Señor presidente, ¿cómo interpreta usted esta declaración de la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la embajadora Nikki Haley? ¿Un espaldarazo para Honduras en la lucha antidrogas? Yo creo que la embajadora Nikki Haley ha sido muy precisa y clara cuando dice que le reconoce a Honduras su voluntad, sus resultados en la lucha contra las drogas. Porque al final, cuando bajamos en más de 50% la tasa de homicidios, como un referente de toda la delincuencia en el país, claro que ella está dando un mensaje de agradecimiento y de reconocimiento a Honduras, pero al mismo tiempo eso nos sirve a nosotros para decir, no es suficiente, tenemos que seguir avanzando, tenemos que focalizarnos en el tema de maras y pandillas que atentan todos los días contra la vida de los hondureños, contra el derecho al trabajo de los hondureños, a ejercer su actividad económica, porque hay mucha extorsión, a pesar de que hemos avanzado. En ese sentido yo lo miro en efecto como un espaldarazo, pero también como un punto de afianza de Honduras para decir, tenemos que hacer más, nos hace falta todavía. Señor presidente, ¿cómo aprovechar este escenario que presenta la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas en el tema de seguridad para ir más allá y revisar el tema de la migración, que es uno de los puntos que usted planteará en las próximas horas para la reunificación de menores que siguen buscando a sus padres aquí en los Estados Unidos?
Yo creo que lo que ha expresado la embajadora Nikki Haley de darle el respaldo, el reconocimiento a Honduras en su lucha contra el tráfico de drogas es una gran oportunidad para recordarle a Naciones Unidas que no es únicamente factor expulsor de migrantes la inseguridad, también es la pobreza, es la falta de oportunidades. Por eso necesitamos más inversión de otros países como Estados Unidos, de México, de Colombia, en la región, y que miren a Honduras como la gran oportunidad frente al mercado asiático. China, por ejemplo, sus trabajadores han tenido un incremento salarial las últimas décadas que saca de posibilidades de competitividad a China para el mercado estadounidense en cuanto a ciertos productos se refiere, como cuáles, manufactura intermedia, maquila. Bueno, entonces Honduras es una gran oportunidad, pero necesitamos que vengan e inviertan. Ese va a ser mi mensaje también hoy en la tarde en este fondo de inversiones para afuera de Estados Unidos, que son fondos norteamericanos, que me han invitado de manera especial a disertar y poder invitar a estos empresarios y decirle también a OPIC, que es un fondo muy importante, que necesitamos agilidad en los trámites para poder tener más inversión, porque al final, si Honduras es un lugar más próspero, pacífico, más seguro, es la mejor inversión para Estados Unidos. Presidente, ¿no cree que va a entrar en controversia con esta ponencia que va a hacer? Porque desde la visión de la dirigencia de los derechos humanos en nuestro país se vende la idea que el único violador de los derechos humanos, o que desde donde se pueden violar los derechos humanos, es desde el mismo Estado. Yo le hago una pregunta a usted que cubre la vida diaria de los hondureños. ¿Es cierto o no que las maras y pandillas atentan contra la vida y contra el dinero bien habido de los hondureños? Si la respuesta es sí, como me parece que es obvia, no podemos desconocer la realidad. Claro, en Honduras también se ha dado recientemente una alianza entre maras, pandillas y grupos políticos, que lo vimos antes y durante las elecciones, y hay evidencias claras de eso. Así es de que también esas alianzas políticas y los grupos de maras y pandillas, claro que van a alzar su voz, queriendo que esto no tome realidad. Pero sería un grave error para Honduras, sería un grave error para el mundo que no se reconozca en Honduras que grupos o entes no estatales están violentando los derechos fundamentales o derechos humanos, como el derecho a la vida de los hondureños. Presidente, Honduras ya está comprometida en la lucha contra las drogas, pero hoy reafirmó ese compromiso. Lo reafirmamos y recibimos un reconocimiento de Estados Unidos, con nombre y apellido. Fue muy clara la embajadora Nikki Haley. Lo que me dijo en Honduras, lo vino a decir aquí en Naciones Unidas. Dijo, reconozco y admiramos el trabajo de Honduras en la lucha contra el tráfico de drogas. Claro, es una lucha por proteger la vida de los hondureños, porque las maras o pandillas ya no sigan con el narcomenudeo y la extorsión y el asesinato que permanentemente han venido impulsando. En ese sentido, me parece que es el momento también que Naciones Unidas deje la retórica y se focalice en temas fundamentales como este, porque nunca hemos visto a Naciones Unidas presente en estos temas de seguridad en la región. Hay una proyección de cuánto en la reducción del número de homicidios al cierre de su gobierno, y lo otro es lo económico. Usted viene a luchar porque mejore el precio del café. Bueno, Honduras ha bajado en más de 50% la tasa de homicidios como un referente de violencia, o sea que vamos avanzando, pero nos hace falta mucho todavía. Por eso vengo a Naciones Unidas a decirles que despierten, que no pueden seguir gastando el dinero nada más en reuniones si no hay resultados. Porque Naciones Unidas no solamente debe ser para ciertos temas, en efecto, en esencia debe estar también para trabajar en proteger la vida de cualquier ciudadano del mundo. Y en los temas de seguridad no los hemos visto. Tenemos una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a quien le he pedido personalmente que promueva una resolución en Naciones Unidas para condenar la existencia de grupos o entes no estatales como maras, pandillas, crimen organizado, que violentan los derechos fundamentales. Ahora queremos la respuesta de ellos, porque si no, ¿de qué nos sirve? Y el otro tema
es el tema de que Naciones Unidas también debe ser protagonista en el tema del diálogo. Estamos avanzando y yo creo que el diálogo no solamente debe ser un diálogo político, debe ser un diálogo sobre temas económicos. Y ahora lo voy a decir públicamente, lo he hablado con el señor Igor, él ha dicho que está dispuesto, pero siento que ya arrancó el tema del diálogo político, lo cual es bueno, pero tenemos que entrar en el diálogo de cómo hacer más productivo Honduras, cómo vamos a hacer para mejorar el nivel de competitividad en el precio de la energía, cómo vamos a impulsar las reformas en educación, en salud, porque el pueblo hondureño sabe que hay un tema que le interesa a los políticos, pero en el día a día la gente quiere que su economía crezca más, que tenga más ingresos, más empleo, la lucha contra la pobreza, tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema educativo, y en el tema económico el precio de la energía es un tema fundamental para poder generar más empleo. Esos temas también deben de ser temas que toque Naciones Unidas. Y en el tema del café, me parece a mí tremendamente injusto que tengamos un foro como este todos los años, una asamblea, y que Naciones Unidas exista todos los años del año, perdón, todos los días del año, y no le dedique el tiempo que le corresponde a ver un fenómeno de tremenda injusticia, casi de explotación a los pequeños y medianos productores de café del mundo. Fíjese en Honduras, en el caso, aquí tengo un dato, mire, que lo vamos documentando. Este es un recibo de lo que cuesta un café aquí en Nueva York. 4 lempiras, perdón, $4 con 84 centavos. $4 con 84 centavos. De esto no le queda ni el 1% al productor hondureño. Y los precios del café de hoy están por debajo de los precios de costo. Por tanto, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Honduras, que muchos productores se dedican a otra cosa. ¿Y saben a qué se están dedicando en Colombia? A sembrar plantas de coca. Y ahora miramos en Olancho, en Colón, plantaciones de droga. Entonces, no es posible que alguien esté aquí como funcionario de Naciones Unidas tomando café, saliendo a departir y toma café, y está siendo por omisión cómplice de un desprecio, de una falta de atención, de un abuso a los productores de café, cuando perfectamente el comercio justo debería de implicar no solamente las obligaciones de cómo va a ir el producto, sino las obligaciones para con el productor, los derechos que tiene el productor, a que le paguen lo razonable para poder seguir operando el mercado. Esta es una lucha que la traemos ahora a Naciones Unidas, la voy a llevar a la OEA, la vamos a llegar a la Organización Mundial de Comercio, y estamos hablando con todos los presidentes para poder hacer incidencia y cambiar la realidad. Y le digo a todos los consumidores, y lo vamos a empezar aquí en Nueva York, antes de tomarse una taza de café, pregunte si le están pagando al productor lo que se merece. Aquí este mercado nos dio un ejemplo hace unos años. Cuando los zapatos deportivos se producían en Asia, en talleres clandestinos donde se abusaba de los trabajadores, los consumidores decidieron no consumir esos productos, que no consuman de las tiendas donde no se le paga como corresponde al productor de café. De esos $4, ¿cuánto se le debería pagar al productor? Por lo menos debería de pagársele un 10% a 15% adicional a lo que son los costos de producción. 10%, 15%, 20% es aceptable, pero no es justo que se lo lleve el intermediario, el exportador, el torrefactor, el que tiene la tienda, porque si no están matando